Venga, va. Que sí. Que me mojo con el tema de Iñaki Angulo y Sergio Quirante, con el entrenador del Real Madrid de la próxima temporada y hasta con el tema del Mundial de Qatar. Me hacéis preguntas y yo, en una sección de preguntas y respuestas, pues os respondo. Venga, va, al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Nueva entrega del preguntas y respuestas, que esta semana viene cargadito. Parece que siempre os digo lo mismo, pero es que es verdad. Esta semana viene cargadito. Hay muchas preguntas de fútbol, muchas preguntas orientadas a la próxima temporada también. Y hay algo de salseo. Hay algo de salseo, como por ejemplo, como os he dicho en la entrada, una pregunta que directamente me dice que me moje sobre el tema de Sergio Quirante, Iñaki Angulo, lo que dijo Iñaki Angulo sobre Quirante, cómo pillaron a Quirante, pues es un periodista culé que está cubriendo la información del Real Madrid y tal. Bueno, pues me voy a mojar, porque es lo que digo siempre, yo al final me debo a vosotros, este canal es vuestro, y si vosotros me preguntáis, yo tengo que responder, porque la sección va de eso. Así que no me voy a enrollar mucho más, lo dicho, como cada semana, hashtag QuilloPR para dejar vuestra pregunta o para dejar tu pregunta, y la semana que viene pues la intentaré responder. Como digo siempre, lo bueno de que esté, o sea, lo malo, si hay algo malo, entre comillas, claro, de que esté creciendo tanto el canal, es que ya en esta sección hay muchas preguntas que se quedan fuera, os pido mil disculpas, y recuerdo que o bien en la descripción o bien en la cajita de comentarios os dejaré cada minuto con cada pregunta, minuto exacto con la pregunta, por si alguno no quiere ver el vídeo entero, porque es un vídeo bastante largo, o se puede hacer un poco pesado, pues que busque la pregunta que le interesa, y ya está. Para mí lo importante es que vosotros estéis a gusto con el contenido y no que lo veáis porque sí. Así que no me lío más. Primera pregunta con uno de los veteranos del canal. The Wild. Están llegando noticias siniestras desde Qatar al respecto de la organización del Mundial. Por otro lado, FIFA y UEFA se rasgan las vestiduras ante la situación de Rusia y Ucrania con sus sanciones. De hecho, el coleguita de Nasser usó la situación como arma arrojadiza contra la Superliga. ¿Hacia dónde crees que se encamina el mundo del fútbol entre tanto cinismo? ¿Es la Superliga la única solución o se puede reformar este sistema corrupto desde dentro? Gracias una vez más por leernos. Bueno, gracias a vosotros por la pregunta y por estar aquí todos los días. Yo creo que hay que saber diferenciar. La Superliga yo sigo pensando que es necesario porque hay que dar una vuelta al mundo del fútbol y porque a la UEFA hay que castigarla de alguna manera. La UEFA no se va a limpiar desde dentro, es un organismo podrido, es un organismo en el que Ceferin está haciendo y deshaciendo a su antojo, permitiendo ciertos caprichos a según qué clubes, información privilegiada o trato de favor a otros clubes, tal. Entonces es una organización podrida. Y se necesita un cambio de aires, pues como se hizo hace ya muchísimos años, cuando se creó la Copa de Europa, y las crónicas de por aquel entonces hablaban de algo revolucionario, de algo que mucha gente podía no estar de acuerdo y tal, pero mira, ahora la Copa de Europa, Champions League, vamos, es la competición más deseada por parte de todos los clubes grandes de Europa. Entonces, la Superliga es necesaria, pero eso no va a acabar con el mal del fútbol, o con los males que hay en el fútbol. Es decir, que se juegue un mundial en Qatar, en un país que no es precisamente democrático, en un país en el que los derechos humanos brillan por su ausencia en muchos casos, en un país en el que ha muerto mucha gente organizando este mundial y que no se está informando casi de ello, pues hombre, es una vergüenza. Es una absoluta vergüenza que se celebre un mundial en Qatar, en invierno, con todo lo que está sucediendo tal, y que la prensa no sea capaz de denunciarlo. Creo que hay mucho silencio comprado, creo que se está pagando a mucha gente importante para que esté calladita, y creo que no nos estamos enterando ni de la mitad de lo que está sucediendo en torno a ese Mundial de Qatar. Pero bueno, hay muchos intereses, y el fútbol, al final el fútbol es, pues lo estamos hablando todos los días, pero no tiene demasiada diferencia de otros ámbitos de la vida en cuanto a tema empresarial. Es decir, cuando hablamos de tiburones, de grandes tiburones en tema empresarial, hay mucho buitre, hay mucha información velada, hay mucho entorno podrido, huele muy mal en algunas zonas. O sea, el fútbol, por desgracia, se parece mucho a otros contextos no de la vida cotidiana, porque yo no manejo ese tipo de dinero, ni ese tipo de información, ni ese tipo de poder, pero sí de las altas esferas. Entonces, ¿va a cambiar el mundo del fútbol con la Superliga? No, no va a cambiar. La UEFA, FIFA, etcétera, equipos o clubes, Estado, tal, van a seguir haciendo y deshaciendo a su antojo, pero sí que creo que la Superliga es una buena noticia, o será una buena noticia cuando se haga, porque el fútbol necesita un cambio.
un cambio a mejor en este caso. ¿Eso va a terminar con los malos hábitos de algunas personas o de algunos organismos? No, pero bueno, hay que seguir avanzando. Siguiente pregunta. Joe Pix Jorge Balza. Buenas tardes, Quillo. Una difícil, venga, va. Selecciona lo peor y lo mejor. Comer tomates fritos, que la heredera te salga culé, que no lleguen en verano ni Mbappé ni Haaland. Un saludo desde Curitiba, Brasil. Bueno, a ver, lo mejor, comer tomates fritos. Lo mejor, sin más, o sea, no porque estén deliciosos, sino pues porque, bueno, dentro de esas tres opciones la mejor. Y la peor, hombre, que me salga la heredera culé. Lo de Haaland y Mbappé pues sería un palo, habría que fichar a otros jugadores que evidentemente no son mejores que ellos, sobre todo que Mbappé, pero hombre, claro, quiero decir, este verano es importante, pero es que mi hija sea culé me va a arrastrar toda la vida. Entonces, claro, imagínate qué drama yo, qué disgusto por ella, no por mí. Porque claro, una chica culé, todos los días ahí teniendo que decir, ¡qué malos sois! ¿Por qué Legion Sport? No, hombre, por muchacha. Nada. Lo peor sería que me saliera culé. Prefiero no fichar a Mbappé y Haaland antes que ver a mi hija siendo culé. La verdad, ¿para qué te voy a engañar? Siguiente pregunta. Pedro Villarroel dice, ¿cuál sería el entrenador perfecto para el Real Madrid la próxima temporada y qué es lo que más complica la llegada de entrenadores de este tipo? Sueldos, lidiar con la prensa, lidiar con los dirigentes del club, problemas de vestuario, etcétera, etcétera. A ver, lo primero hay que tener aquí, para empezar yo ya te voy respondiendo, para mí el entrenador ideal es Ancelotti el año que viene, porque si viene Mbappé y o viene Haaland, es un vestuario que ya va teniendo estrellas, ya va teniendo un estatus mayor y hay entrenadores que lidian mejor con este tipo de vestuarios que otro. Y Ancelotti es uno de esos. Luego, para entrenar al Real Madrid no vale cualquiera. Tienes que ser élite en el mundo del fútbol. Hubo una época en la que al Real Madrid le podía entrenar José Antonio Camacho, que con todos mis respetos no me parece entrenador para el Real Madrid. Fue buen seleccionador de España. Es un hombre que de hecho yo le he hecho alguna entrevista para mi blog personal hace no sé cuántos años, que ya le tengo hasta cerrado el blog tal, y he hablado con él un par de veces y me parece un hombre entrañable y tal, pero no me parecía entrenador para el Real Madrid, ni López Caro, ni Vanderlei Luxemburgo, ni García Remón, ni gente de ese tipo. O sea, no, el Real Madrid tiene que entrenar la élite del fútbol, no vale cualquiera. Entonces, ¿por qué hay otros entrenadores que no pueden venir? ¿Quién puede venir? Klopp no lo va a soltar el Liverpool ahora, veremos cuando se acabe su contrato, pues a ver qué se puede hacer. Pochettino, bueno, Pochettino sonó, pero no terminó de venir y ahora ha quedado muy marcado con esta eliminación del PSG a Real Madrid y habría que ver, tal. O sea, no todos los entrenadores del mundo pueden estar en el Real Madrid. Y un vestuario que se va a ir poco a poco llenando de estrellas otra vez, necesita entrenadores con una mano izquierda bastante notable. Zidane, por ejemplo, o el propio Carlo Ancelotti. Luego sí es verdad que si se te va de madre, el equipo entra en barrena, no se gana nada en 2 años, una cosa así, pues si necesitas un perfil Mourinho, que hay una pregunta sobre él ahora en el preguntas y respuestas, para que agite todo esto. Perfil Mourinho o perfil Antonio Conte. Pero respondiéndote, para mí el indicado es Carlo Ancelotti. Yo le sigo defendiendo, ya lo siento, lo tengo que decir. Y repito que no todo el mundo vale para entrenar a Madrid. Y los que valen, como por ejemplo Jürgen Klopp, pues es que están con unos contratos espectaculares en otros clubes y hasta que no se le acaben esos contratos sea muy difícil que puedan venir al Real Madrid, claro. Y luego te queda, pues Raúl, Xabi Alonso, cosas así, que a lo mejor hay que tener un poco de paciencia a la hora de dar el salto a según qué entrenadores. Siguiente pregunta. Ovimer García. Hola hermano, espero que estés muy bien, crack. Estoy fenomenal, con mucho sueño, pero vamos tirando. En un mundo donde todo salga bien y lleguen Mbappé y Haaland, ¿crees que Ancelotti juegue con ellos dos más Benzema y Vinicius o crees que dejaría uno fuera? Si es así, ¿quién crees que va al banquillo? Saludos desde Venezuela. Bueno, pues saludos a la gente de Venezuela y la pregunta es buenísima porque es un debate que no estamos teniendo. Es decir, si vienen Mbappé y Haaland, o hay algún cambio de esquema o no caben todos. Es decir, si vienen Mbappé y Haaland, el 4-3-3 de Ancelotti, por ejemplo, deja fuera a uno de los cuatro. Es decir, Vinicius, Mbappé, Haaland y Benzema. ¿Qué otra opción hay? Que haya un cambio de esquema en el que o bien Mbappé o bien el Benzema puedan jugar en un pasillo central, un poco como una especie de media punta o segundo punta, tal, dejando pues a lo mejor a Vinicius en una banda, Mbappé en otra y a Haaland como delantero, pero habría que hacer una modificación en el sistema, cosa que no sé yo si Ancelotti estaría capacitado o querría hacer, pero claro, hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que, por ejemplo, si se diera ese hipotético caso, el primero que saldría de ese rol sería Benzema, pero no inmediatamente, sino porque es el jugador que
no sé si se va a retirar, bueno, sí, se va a retirar antes que los demás y evidentemente dejará su sitio antes que los demás. Pero a corto plazo, pues es que solo se me ocurre o un cambio de sistema que permita a Benzema bueno, a Benzema en este caso, evidentemente, jugar como segundo punta o una especie de media punta, un poquito más alejado de ese área, o que uno de los dos, o uno de los cuatro, perdón, se quede fuera. Y en ese caso, ¿quién se quedaría fuera? Pues no tengo ni idea. Es que no te sabría decir. Mbappé y Haaland seguro que no, porque son dos fichajes en los que se invertiría mucho dinero y no va a ser para estar en el banquillo. Y entre Benzema y Vinicius, de verdad que no te lo sabría decir. De verdad que no. Siguiente pregunta. Mike Van Vázquez. Con el Madrid del futuro, con Mbappé, Haaland, si llegara alguno o ambos, Vini, Fede, Camavinga, Militao y demás u otros, ¿qué opinas si fuera posible que el entrenador fuese el Special One Don José Mourinho? Ya os dije que iba a haber una pregunta con Mourinho. Puede que haya pocas personas en este mundo que quieran a Mourinho más que yo. Por lo menos a nivel futbolístico, quiero decir. Su familia, su mujer, sus hijos le querrán mucho más que yo, obviamente, pero yo a Mourinho lo adoro, lo amo, lo querré toda la vida, le estaría agradecido de por vida por lo que hizo por el Real Madrid, pero considero que el Mourinho actual no tiene sitio en el Madrid. Yo creo que Mourinho necesita un reset, necesita parar un par de años, cambiar un poco el libreto, adaptarse a este fútbol que ha cambiado mucho desde que él fue élite absoluta. Pues el fútbol ha cambiado mucho. Este 2022, fútbol 2022 no tiene nada que ver con el fútbol que llevó a lo más alto a Mourinho en 2010, 2012, una cosa así. Entonces creo que a Mourinho le vendría bien parar un poco, tomarse un par de años sabáticos, actualizar el libreto, ver otros entrenadores, ver otras formas de trabajar y volver. Yo, de hecho, sigo pensando que Mourinho tiene que volver algún día al Real Madrid, porque hay cosas que se quedaron por hacer, hay alguna espina clavada y me encantaría que volviera, pero el actual Mourinho, me duele decirlo, pero necesita un descanso, porque se está consumiendo a sí mismo. Creo que es un entrenador que no está sabiendo adaptarse a este fútbol moderno, que sigue empeñado en hacerlo como lo hacía antes, porque con lo que hacía antes, perdón, le llevó a grandes éxitos, pero eso ya no va a ser así. Entonces, no, yo no traería a Mourinho este verano y el verano siguiente tampoco. Que se tome 2 añitos de descanso, que seguro que le vienen bien, y luego ya vamos viendo. Siguiente pregunta. Estanislao Bonilla. Con estas actuaciones anómalas que se ven en la Liga, considero que la Liga pierde credibilidad y de esa manera también espectadores a nivel mundial. ¿Estás de acuerdo conmigo o crees que estoy exagerando un poco? Bueno, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Yo creo que la Liga cada vez es menos entretenida por muchos factores. Yo no considero que el tema arbitral o tal pueda influenciar o pueda ser una influencia en ese sentido. Es decir, para mí que la liga cada vez sea menos atractiva o se vea cada vez menos tiene algo que ver con ya no hay grandes estrellas en la liga. O sea, aquí hemos estado en una época en la que estaban pues Gareth Bale, Neymar, Luis Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, o sea, una serie de jugadores extraordinarios, una rivalidad Madrid-Barça absolutamente descomunal, equipos plagados de figuras, tal, eso ya no está. Lo que sí que está es que se está premiando a los entrenadores que buscan que no pase nada. Es decir, estamos en una liga en la que se piropea al entrenador que busca el 0-0 y se escriben epopeyas sobre los entrenadores que buscan el 0-0 y milagros y ves cada vez más partidos en el Bernabéu, por ejemplo, del rival metiendo el culo en el área esperando que el partido quede 0-0 o cazar alguna contra para meter un 0-1 y ya está. Entonces es un fútbol aburrido, es un fútbol previsible, es una competición en la que además no hay grandes estrellas. Es una competición en la que no hay demasiadas caras nuevas que puedan llamar la atención. Y bueno, sí que es verdad que a nivel de organización o tal está dejando mucho que desear. Pero a nivel arbitral yo creo que no influye en eso. Creo que la afición del Betis, la afición del Madrid, la afición del Sevilla, la afición del Atleti, la afición de tal, van a seguir viendo a su equipo, aunque el Barça siga robando toda la vida, por ejemplo. Pero sí que es verdad que a lo mejor de cara al exterior o de cara a un aficionado que vea el fútbol como puro entretenimiento, que no sea algo pasional, como lo puedo entender yo como madridista, o un colchonero, tal, pues sí que a lo mejor ese aficionado neutro dice, pues a mí esto no me interesa, me parece un producto aburrido. Y es un riesgo muy grande a donde estamos llegando, porque en la época de Netflix, de HBO, de Amazon, de videojuegos, de Twitch, de YouTube, de tal, el fútbol de momento se está estancando un poco. Y sí, lo ve mucha gente porque los que aman el fútbol lo van a ver toda la vida.
pero los que no aman el fútbol y convendría engancharles, no lo estás haciendo, y esa gente la estás perdiendo, y una vez pierdas a esa gente no la vuelves a recuperar, claro. Siguiente pregunta. Carlos Leal, saludos Quillo, saludos. Mi pregunta es, ¿crees que Benzema, Casemiro, Kroos y Modric juegan muchos minutos únicamente por razones futbolísticas o también se debe a que tienen un estatus CR7? Juego cuando quiero y no me gusta ser sustituido. Bueno, hay un poco de todo, es decir, la temporada de estos que has citado, quitando la de Casemiro, es muy buena. O sea, yo he leído auténticas barbaridades esta semana, poco menos que Kroos era un paralítico del fútbol, era ahí un tío que viene, o sea, que tiene una carrera regalada y que ya la gente dice que no puede jugar más pues porque Camavinga es muy bueno. No nos equivoquemos, la temporada de Kroos es extraordinaria. Y el Real Madrid debe mucho a Toni Kroos esta temporada, sobre todo en Liga. La temporada de Benzema, que os voy a decir, la de Modric, tal, Casemiro es el más flojo, es verdad, pero esto funciona así. El tema de los galones en el fútbol funciona así. Y cuando tú fichas a Carlo Ancelotti, sabes que es un entrenador muy, muy de jerarquías. Como lo era Zidane y como lo son muchos otros. Es decir, hay entrenadores que por muchos jóvenes que puedan salir y que puedan tirar la puerta abajo, muchos jugadores como Camavinga, como Antonio Blanco, como Miguel Gutiérrez, como... no te sabría decir. Bueno, los nombres que quieras, no es por perderme en nombres. Salgan y destaquen, pues ellos van a seguir apostando por la vieja guardia, porque es una manera que ellos entienden, no a nivel futbolístico, sino que entienden que les permite gestionar mejor el vestuario. Es decir, si yo tengo contentas a las vacas sagradas, tengo contentos a los líderes y tengo contentos a los jugadores a los que cuando el balón queme les quiero dar el balón, pues todo va a ir mejor. Otra cosa es que se mantenga esto cuando el vestuario esté completamente roto y el equipo no gane nunca. Es decir, esto ahora al Madrid está funcionando. Pero si el Madrid se tira 2 años sin ganar, por ejemplo, no puedes mantener este tipo de gestión, pues porque evidentemente necesitas agitar todo eso y ya no te va a valer con... nada, vamos a tener contentas a las vacas sagradas y ya está. Entonces, no lo considero algo súper llamativo. Sí que yo he repetido muchas veces que me gustaría haber visto más rotaciones esta temporada, minutos a otros jugadores... pero conozco más o menos el mundo del fútbol, los entrenadores, muchos funcionan con un sistema de jerarquías muy marcado, y en ese sentido es que poco se puede decir, pero también te digo, evidentemente, Kroos este año, por mucho que le pica a la gente, sí, a lo mejor tenía que haber rotado, es evidente, pero ha sido titular indiscutible porque es el mejor. Luka Modric, parecido. A Benzema, sí, repito, le hubiera sentado muchos o algunos partidos para que descansara, pero Benzema juega porque es un escándalo de futbolista a día de hoy. Es una mezcla de todo, pero no me parece algo muy llamativo, la verdad. Siguiente pregunta. Byron Menchú, ¿qué opinas de la defensa de Iñaki Angulo a Sergio Quirante? Sabiendo que fue el acosador de Zinedine Zidane, aun cuando Zidane ya no era entrenador del Madrid. ¿Iñaki le defiende por ser amigos? Bueno, vamos a ver. Esta pregunta, cuando la recibí, directamente se lo dije al propio Iñaki, que la iba a contestar, evidentemente. Y bueno, pues voy a ser sincero. Voy a empezar por el final, ¿vale? En plan, súper resumen. No sé si Iñaki defiende a Sergio Quirante porque son amigos o no. Yo a mis amigos les defiendo hasta la muerte. O sea, ya os lo digo desde aquí. Yo a mis amigos les defiendo aunque sepa que se están equivocando. Otra cosa es que yo luego en privado le diga, te estás equivocando. Es decir, yo tengo un amigo que comete un error grave o que hace algo que creo que está mal y yo en público le voy a defender porque es mi amigo. Porque es mi amigo. Y a lo mejor en privado sí que le digo, la has cagado, aquí has metido la pata. Entonces empiezo por ahí. Por entender lo que hizo Iñaki el otro día en Twitter, o lo que habló en su canal, que además en su canal también recordó que él ha criticado el periodismo de Sergio Quirante. O sea que creo que todos tenemos que ser un poco más abiertos de mente también. Es decir, no nos puede parecer mal que Iñaki defienda a Sergio Quirante, o no lo podemos sacar de contexto una defensa de Iñaki a Sergio Quirante, porque luego él saca un vídeo demostrando que ha criticado el periodismo de Sergio Quirante en muchas ocasiones y se nos va un poco el tema de las manos, claro. Entonces, mi opinión, yo voy a ser totalmente sincero. A mí Sergio Quirante no me gusta como periodista. No me gusta como periodista. Creo que hace un trabajo que está muy alejado de lo que debería ser el periodismo. Para mí, periodismo no es irte a perseguir a Zinedine Zidane cuando ya no es entrenador del Real Madrid hasta la puerta de un campo de fútbol en el que Zidane va a ir a ver a su hijo tan tranquilamente con la familia. Eso para mí no es periodismo. Por mucho que me lo cuenten de la manera que quieran. Eso no es periodismo. Y no me vale, es que la noticia es esa. No, la noticia no es esa. Si no tienes noticias, te las buscas. Pero la noticia no es perseguir a un entrenador en su vida privada a ver si va a ver a su hijo o a ver a quien quieras. Y tú meterle el micrófono para que te cuente algo.
Eso no es periodismo, eso es una basura. Esto último, lo de la basura, no es crítica a Sergio Quirante. Yo doy por hecho que Sergio Quirante tiene que hacer eso porque se lo manda a su jefe. Lo doy por hecho. El problema es ese, que en España se ha validado este tipo de periodismo. Se ha validado un tipo de periodismo en el que todo vale, en el que el periodista tiene barra libre para hacer lo que le dé la real gana, y encima te lo venden como si eso es lo correcto, y como si, hombre, qué pobrecitos, estamos persiguiendo la noticia. No, hay noticias de sobra. Esto es como cuando van a sala de prensa y le preguntan chorradas al entrenador de turno con tal de buscar polémica, en vez de preguntarle por fútbol. Si no tenéis ni idea de fútbol, pues os inventáis otro tipo de pregunta, pero no le preguntéis la típica pregunta buscando que te diga que Gareth Bale es poco menos que un tullido, o la típica pregunta que busques que te diga que Hazard no va a seguir en Real Madrid nunca más. No, eso no es noticia. Esa no es la información que tú tienes que ofrecer. Eso es lo que te mandan. Yo esa parte de Sergio Quirante la puedo entender porque al final tiene que llevar un plato de comida a la mesa cada mes. Bueno, cada mes no, cada día. Y tiene que cobrar cada mes. Entonces, no tienes libertad. A mí, nadie me va a enseñar cómo funciona el mundo de la comunicación por dentro. Nunca, nadie me lo va a enseñar. Yo tengo muchos defectos, me equivoco mucho, hay veces que puedo meter la pata, hay veces que soy muy exagerado, pero he estado 10 años trabajando en un medio de comunicación. He estado acreditado en partidos, he visto cómo funcionan los grandes medios desde dentro. Así que nadie me va a enseñar cómo funciona un medio de comunicación a mí. Nunca. Yo he visto, por ejemplo, en partidos en los que venía el Barça a Zorrilla, que ya ves tú que el Valladolid no es un equipo grande, evidentemente, que los grandes medios, llámese COPE, Cadena SER, Marca, tal, se reunían ahí todos juntitos antes de que salieran los jugadores a zona mixta, tal, y se ponían ahí a dividirse las preguntas. ¿Qué le preguntas tú? ¿Qué le pregunto yo? No, es que ahí mi jefe me ha pedido esto porque es lo más polémico, no es que tal. Y cerraban el camino a todos los demás. Es decir, si tú pertenecías a un medio de comunicación joven o que no tuviera mucho impacto en la sociedad o que no fuera mediáticamente fuerte, tú ni siquiera ibas a preguntar porque no te iban a dejar. O sea, ese tipo de historias puedo contar un montón. Y algún día, en algún directo tal, os las contaré. Entonces, el mundo de la comunicación, del periodismo deportivo en España está podrido por la gente, sobre todo, que está por encima de los Sergio Quirantes de turno. Yo el otro día lo puse en Twitter. Sergio Quirante es mal periodista. O bueno, mal periodista. A mí no me gusta el periodismo que hace. Igual que habrá gente que no le guste el contenido que yo hago en YouTube o que no le guste cómo me manejo en Twitter. Para gusto de los colores. Pero aquí Sergio Quirante es un peón, sin más. A él le mandan, él es un mandado y él tiene que hacer lo que le digan. Y él cuando le pregunten va a decir que está muy orgulloso, pues porque no le queda otra, pero no está orgulloso seguro. A mí el periodismo de Sergio Quirante no me gusta. El cómo afronta las preguntas en sala de prensa, buscando ser él el protagonista casi, en vez de que el protagonista te dé el titular, no me gusta. Pero aquí el problema lo tiene primero el Real Madrid, que permite que ciertos medios sigan acudiendo al Bernabéu o a Valdebebas, y luego el propio medio de comunicación en el que trabaja, por ejemplo, Sergio Quirante. Es decir, si el Real Madrid le corta el grifo a esta gente, se acabó el drama, se acabaron los problemas. Yo creo que el Real Madrid debería tener la suficiente madurez a nivel institucional y la suficiente fuerza a nivel institucional para decir: tú te pasas los días aquí metiendo mierda contra el Real Madrid, no entras a sala de prensa y no vas a tener acreditación para los partidos del Bernabéu. A partir de ahora, partido que quieras cubrir del Real Madrid lo cubres por la tele, en tu casa, si quieres. Ya verías tú como con el paso del tiempo íbamos a encontrar un periodismo más sano. Y luego, pues eso, evidentemente, los Gol Televisión, los Cadena COPE de turno, etcétera, pues que hay algunos periodistas, o sea, me estoy yendo muy largo a esta respuesta, pero es que me apetecía darla, estamos acostumbrados a que al Real Madrid le cubran, Manolo Lama le cubran, quiero decir, no el día a día, sino o el día a día, o narren sus partidos, ya me entendéis. Manolo Lama, antimadridista, Antón Meana, antimadridista, Sergio Quirante, culé reconocido, que el otro día tuvo que borrar tweets porque le habían reconocido como culé, etcétera, 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 un montón de nombres. Diego Torres, en su época más hardcore, ahí con Mourinho, tal, o sea, una cantidad de nombres exagerada. A mí no me importa que cubra, bueno, sí me importa, pero quiero decir, no me parece escandaloso que cubra la información del Real Madrid un culé, siempre y cuando el culé o el antimadridista sea honesto con su trabajo.
Si tú vas a la sala de prensa del Bernabéu o de Valdebebas a hacer preguntas normales o te presentas en el día a día y haces un trabajo normal, a mí me da igual que seas culé, colchonero, del Valencia o del Betis, me da igual. ¿Sabéis qué pasa? Que al Real Madrid, todo este antimadridismo mediático que le está cubriendo día a día, lo único que hace es meter mierda. Y eso el Real Madrid no lo tiene que permitir, no lo puede permitir. ¿Por qué? Porque en el Barça no hay madridistas cubriendo la actualidad. En el Atlético de Madrid no hay madridistas cubriendo la actualidad. Solo pasa en el Real Madrid y todavía tienes que escuchar la barbaridad y la barrabasada de no, es que la prensa es madridista. ¿Qué bobadas estáis diciendo? ¿Cómo va a ser madridista la prensa si al Madrid es el único club del mundo que le cubren gente que es antimadridista? Es decir, es el único club del mundo que tiene un entorno que está deseando que pierda siempre. ¿Qué me estáis contando de que la prensa es madridista? Dejad de decir bobadas, por favor. Así que, por resumirlo, repito que se me ha ido muy larga la respuesta, pero creo que había que darla. A mí no me gusta el periodismo de Sergio Quirante. Me da igual que Sergio Quirante sea culé. Si fuera buen profesional me daría igual. Pero creo que hay que extender un poquito más esa mirada crítica que tenemos. Hay que mirar más a dónde está trabajando Sergio Quirante, quiénes son los jefes de Sergio Quirante y por qué el Real Madrid permite que ciertos canales o ciertas emisoras o ciertos periódicos sigan yendo al Bernabéu por la cara cuando lo único que hacen es meter mierda contra el Real Madrid. Cuando tengamos todo eso organizado, pues ya podremos buscar alguna solución. Porque esta gente, los Sergio Quirantes de turno, no tienen libertad, no tienen independencia. Tienen que trabajar y decir lo que quiera su jefe para poder comer. Por eso yo valoro tanto una plataforma como YouTube. Yo tengo aquí un canal en el que digo lo que me da la real gana. Puedo tener más o menos visualizaciones, más o menos éxito, pero digo lo que yo quiero. Y esa libertad no se paga con dinero. No se paga con dinero. Siguiente pregunta. Brian Salazar. Hola, Quillo, saludos a los tuyos. Primero sacaban artículos diciendo que Ansu era mejor que Vini y ahora hacen lo mismo con Pedri. ¿Qué pasa? ¿Todos son mejores que Vini o en el Barça cada semana hay santo nuevo? ¿Qué intentan vender? Si, a ver, vamos, Asensio ha hecho mejor temporada que Pedri. Bueno, ahí lo de Asensio ni me voy a meter, que para mí Asensio ha hecho una buena temporada, pero no voy a entrar en comparativas. Relato, amigo. Esto es relato puro. Esta gente, todo lo del Barça es mejor. Sale un jugador que destaca un poco y ya es el nuevo tal, o es un jugador fantástico. Y luego, pues dentro de unos meses pasará esa moda y van a ir a por otro jugador. Es decir, esta gente nos estaba intentando vender hace meses que Ferran Jutgla y Abde eran jugadores muy válidos para no sé qué, y se ha visto que ya no tienen ni sitio. En cuanto han llegado fichajes, Abde y Ferran Jutgla ya no tienen sitio ni en primera división. Bueno, pues lo de siempre. ¿Que quieren decir que Ansu Fati es mejor que Vinicius? Fantástico. ¿Que quieren decir que Pedri es mejor que Modric? Fenomenal. ¿Que quieren decir que Araujo es mejor que Militao? Que a mí me da igual. Pues bien también, si a mí me da igual. El problema es que, pues, eso, entorno, relato, y venga, relato, y venga. ¿Por qué dicen tantas veces estas cosas? Porque no están seguros de sí mismos. No están seguros de que realmente el Barça sea mejor que el Real Madrid en algo. Y por eso intentan convencerse de lo contrario. O sea, repiten muchas veces ciertas mentiras para intentar convencerse de que lo que están diciendo es verdad. Tú al entorno del Real Madrid no le verás dar la vara todos los días con que Vinicius es mejor que Ansu Fati. Evidentemente la temporada de Vinicius está años luz de la de Ansu Fati, por ejemplo. O con que Modric sea mejor que quien sea. Modric es mejor que cualquier centrocampista del Barça de aquí a Lima. ¿Por qué? Porque no nos hace falta, porque sabemos que es verdad. ¿Para qué lo vamos a decir 20 veces a lo largo del día? Si ya sabemos que es verdad. Pues el Barça es lo contrario. Como saben que es mentira, intentan decirlo muchas veces para que parezca verdad. Para que parezca verdad. Allá ellos, oye. Siguiente pregunta. Penúltima. Cuidado. Brandon Rojas, ¿ya viste The Batman? ¿Qué te pareció? Pues sí, la vi esta semana y me gustó mucho. Me gustó mucho. Fueron 3 horas más o menos de película que no se hacen largas. Creo que es un acierto presentar a Batman en ese perfil, es decir, mucho más a nivel detective, mucho más oscuro todo, cine negro, incluso con algunas pinceladas de terror. Me gustó mucho. Pattinson me agradó bastante, me sorprendió para bien. De hecho, considero, creo que lo dije en Twitter, Pattinson me pareció un buen Batman, pero un excelente Bruce Wayne. Yo creo que la vuelta que le dan ahí a la trama me parece interesante en el sentido de que te presentan mucho más a Bruce Wayne, incluidas sus debilidades, esa parte erosionada de Bruce Wayne, que a Batman. Yo creo que Batman superhéroe ya lo tenemos muy visto, es una historia muy manida, es difícil superar el Batman de Christopher Nolan, del Caballero Oscuro, tal, entonces había que dar una vuelta. Y la mejor vuelta era presentar un poquito más a Bruce Wayne y un poquito menos a Batman,
hacerlo en un contexto diferente, es decir, en una Gotham casi apocalíptica, una Gotham muy oscura, una Gotham, eso, muy cine negro, y yo creo que es un acierto. La película es muy buena, la película deja escenas brillantes para el cine, y creo que es una vuelta acertadísima a toda la saga de Batman, y además Pattinson, que había generado mucha polémica y muchas dudas, yo creo que cae de pie, y es un Batman de altura, la verdad. Última pregunta. Armando Jiménez Alcocer, si no existiera la prensa tradicional deportiva en el fútbol, ¿en qué crees que cambiaría el mismo fútbol, Quillo? ¿Ya sería para bien o para mal? A ver, la prensa es un mal necesario. Hay que verlo así. Es decir, no todo el periodismo deportivo, yo esto lo he dicho millones de veces en el análisis de las portadas y en otros vídeos. Hay un sector del periodismo deportivo que está podrido, que está en coma, que está muerto ya. Hay gente que no vale para esto. Hay periodistas que llevan 20, 30 años cubriendo la actualidad del mundo del fútbol y no se van a hacer la O con un canuto. Pero hay otro sector, pequeño por desgracia, que sí que vale, que es válido, que necesita tener más voz. Yo el otro día tuve una trifulca con Miguel Quintana en Twitter y acabé muy decepcionado con Miguel Quintana, pero Miguel Quintana es uno de esos periodistas que es positivo para nosotros, que esté ahí, que tenga voz, que tenga un buen programa, que tenga sitio en una radio como Radio Marca. Mario Cortegana, Andrés Onrubia, Álvaro de Grado, el propio Ramón Álvarez de Mons, sin ser periodista, pero sí comunicador. Que la gente joven o la gente válida se vaya haciendo un hueco es importante, es positivo, porque podemos construir un entorno mucho más sano e incluso un entorno mucho más eficiente, mucho más inteligente y mucho más vistoso, en el que ganaríamos todos. Ganaría la prensa porque tendría profesionales de altura y ganaría el cliente, el lector, el oyente, tal, porque tendría información interesante, positiva, un entorno nada tóxico, un entorno mucho más amable, pero es complicado. Es decir, ¿el periodismo deportivo es necesario? Es necesario. Es necesario. Necesitamos que nos informen, que nos cuenten, que nos digan qué está pasando, que haya periodistas en el Bernabéu, que haya periodistas cubriendo la actualidad del Real Madrid, el entrenamiento del Real Madrid, la rueda de prensa, que hagan preguntas, que se pueda saber información sobre fichajes, bajas, lesiones, lo que sea. Pero hay que darle una vuelta gigante al mundo del periodismo. Hay que darle una vuelta gigante. Todos estos dinosaurios que tienen secuestrado el mundo del periodismo, que llevan años trabajando y no les tose nadie, todos estos se tienen que ir a tomar por saco rápido. Y repito, los Miguel Quintana, Mario Cortegana, Andrés Onrubia, toda esta gente válida que ha llegado para quedarse, se tiene que hacer fuerte. Y si esta gente se hace fuerte y acaba echando a estos dinosaurios, ganaremos mucho y no nos preguntaremos, o no se preguntarán los dinosaurios, ¿por qué Ibai Llanos tiene tantos millones de suscriptores o de gente viéndole? ¿Y por qué los jugadores de élite o los deportistas de élite quieren hablar con Ibai Llanos y no con Juanma Castaño? Entonces, cuando la gente válida se haga un hueco y los dinosaurios desaparezcan, desaparecerán esas preguntas y ganaremos todos. Pero es un proceso que va a ser muy largo y que además yo soy muy optimista en el sentido de que vaya a acabar con un final feliz, la verdad. Larguísimo, 30 y pico minutos. ¡Qué barbaridad, chico! Claro. Lo mismo ahora salgo de la habitación y mi hija tiene 7 años ya. No puede ser. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.